Nos encontramos en el caserío El Mozote del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán, en la zona norte de Morazán, para realizar un recorrido un poco más histórico y documental sobre lo ocurrido en este lugar durante las fechas del 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, en el cual una brigada de infantería de reacción inmediata, conocida como el Batallón Atlacat, se encargó de asesinar a más de 950 personas en este lugar y de caseríos y localidades aledañas. Este acto perpetuado contra la vida de más de 900 salvadoreños fue realizado en los primeros años de la Guerra Civil Salvadoreña, en la cual, en épocas posteriores al acto de desaparición de estas víctimas y durante la operación de contrainsurgencia llamada Tierra Arrasada, los militares, bajo la orden del comandante Domingo Monterrosa y la supervisión del coronel Jaime Flores Grijalva del ya mencionado Batallón Atlacat, se acercan a la zona del Mozote y lugares aledaños para la búsqueda, extracción y eliminación de miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Esto en el marco de unos eventos militares que se realizaron en otras zonas de Morazán, en las cuales en alrededores de estos lugares fueron intervenidos fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí, y por lo cual se realiza un peinado de la zona por este batallón para encontrar, identificar y capturar a estas personas, miembros de esta organización. Hay que tomar en cuenta que en aquella época, durante la época del conflicto armado, la zona oriental de El Salvador era básicamente de dominio de las fuerzas revolucionarias del pueblo, conglomeradas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y por tanto, pues mucho del trabajo que se realizó en la época por parte del ejército era operaciones que estaban orientadas hacia la zona oriente, específicamente acá en la zona norte del departamento de Morazán. Días antes de la incursión en este lugar, varias unidades del batallón tuvieron enfrentamientos con miembros activos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el municipio de Arambala, el cual también es una población civil, en donde se realizaron interrogatorios y series de tortura también, que no culminaron en asesinatos. Sin embargo, en el marco de este operativo llamado Tierra Arrasada, en el cual intervenían una cantidad de batallones de reacción inmediata de la Fuerza Armada, el batallón Atlacat se le destacó, se le asignó la tarea de venir a este lugar. Iniciaron llegando el día 10 de diciembre de 1981, horas de la tarde, a este lugar, en el cual realizaron un llamado a todos los pobladores del caserío El Mozote, anunciándoles de que se iba a realizar esta operación y que se iban a realizar actividades de interrogación a las personas, buscando justamente efectivos de el ejército, perdón, de la guerrilla salvadoreña. Se les despacha a todos los habitantes a sus viviendas con la amenaza de que si se instaura una especie de toque de queda, en el cual nadie podía salir de su vivienda a menos que los efectivos militares lo solicitaran. Es así como
en la madrugada del 11 de diciembre inicia el operativo de seleccionar a las personas del pueblo. Se vuelven a reunir y inicia un proceso de interrogamientos y torturas realizados de manera sistemática y segmentados. Hombres, mujeres y niños son apartados y inicia este proceso de interrogaciones y torturas que finalizaban con el asesinato de todas y cada una de las personas que se encontraban en este lugar. El caserío El Mozote era una población que contaba con alrededor de 25 viviendas, 25 familias vivían acá, y tenía una iglesia y un espacio donde residía el párroco que venía a oficiar misa eventualmente. Acciones también que se realizaron en caseríos La Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y el Cantón La Joya. Estas mismas acciones de interrogatorios y torturas fueron realizadas en todas estas zonas de manera similar, en la cual algunos actos también fueron realizados de manera separada, en el cual se realizó un proceso de exterminio y acribillación de mujeres y niños en diferentes zonas de este poblado y de los poblados alternos, y también el asesinato a sangre fría de las personas adultas que se estaban realizando dentro de los interrogatorios. Muchas de las familias que también lograron huir días antes a las montañas aledañas también fueron parte de este asesinato sistemático, en el cual fueron lanzados granadas y otros artefactos para la eliminación de la vida de estas personas, que eran 100% de la población civil que se encontraba viviendo y residían en este lugar. Sí, es lamentable. La operación llamada Tierra Arrasada consistía justamente en la eliminación de cualquier signo de vida o de medios para la subsistencia de los miembros de la guerrilla salvadoreña. Es por esta razón de que, a pesar de que no se encontró ningún efectivo del FMLN en el lugar, la orden era deshacerse de todo lo que estuviera vivo, de todo lo que representara un interés para la guerrilla salvadoreña. Es así como todas las personas del caserío El Mozote y los aledaños como Ranchería Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cantón La Joya, pues son totalmente arrasados. Las viviendas son destruidas y quemadas, y en actos barbáricos pues todas las personas fueron totalmente exterminadas. Estamos hablando desde mujeres embarazadas, niños recién nacidos y personas de todas las edades fueron asesinadas con lujo de barbarie en este lugar y en los demás caseríos aledaños. Esta información o este operativo permanece oculto a la población hasta que aparece una investigación realizada por periodistas internacionales. La periodista Alma Guillermo Prieto, junto con Raymond Bonner de el Washington Post, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, se acercan al poblado, documentan y se realiza una nota periodística en donde se explica lo sucedido y lo encontrado en el lugar, donde hay fotografías que detallan claramente pues personas o cadáveres y todo lo ocurrido en el lugar. Y en la época el gobierno de turno, que era la Junta Revolucionaria de Gobierno, comandada por en aquel entonces estaba presidida por José Napoleón Duarte, que posteriormente se convierte en presidente de la República, niegan las acciones
argumentando de que se trataba de un operativo realizado por la guerrilla para difamar el operativo militar. Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos de América sale en defensa de los militares salvadoreños, negando la veracidad de la historia expuesta en The Washington Post, indicando que había un plan de desacreditación del gobierno salvadoreño, de la Fuerza Armada salvadoreña y del gobierno de los Estados Unidos por ser financista directo en material bélico para las Fuerzas Armadas. Asimismo, durante las presidencias de Álvaro Magaña y también posterior a José Napoleón Duarte, sigue el proceso de negación de estos sucesos, atribuyendo a que los periodistas ya indicados eran comunistas y plumas pagadas por la guerrilla salvadoreña. Llegamos a la época del gobierno del presidente Alfredo Cristiani Burkhardt, que también siguió negando los hechos, hasta que en 1993, ya con la firma de los acuerdos de paz, viene un equipo argentino de antropología forense liderado por la doctora Susan Meiselas, quienes fueron los encargados de documentar y exhumar la zona en la que nos encontramos en este momento. Es por esa razón de que la masacre pues toma el nombre de este caserío. Se hacen las revelaciones y pues ya en ese momento era prácticamente imposible sostener la versión oficial de que no existió tal masacre en este lugar, y comienza el proceso en el que se busca esclarecer este crimen de lesa humanidad ocurrido en este lugar. Los sobrevivientes se organizan y con el apoyo de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales realizan el proceso legal para buscar la culpabilidad y la judicialización del caso, la cual pues se detiene con la instauración de la ley de amnistía general que se decreta en 1993, posterior a la presentación del informe de la Comisión de la Verdad. Y bien, nos trasladamos de la zona central del caserío para venirnos a este espacio en donde se instala, vamos a continuar hablando más de la historia, pero estamos acá en la zona donde se instala el Monumento a la Paz y la Reconciliación, un monumento construido justamente en memoria de las víctimas del conflicto armado en general, y por ser esta zona del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán, uno de los más significativos por la cantidad de víctimas y por lo ocurrido en el caserío El Mozote y aledaños, pues se instala esta obra conmemorativa, una obra que fue financiada por una orden sacerdotal alemana y diseñada por arquitectos ingleses, la cual consta de una cantidad de piezas escultóricas que son coronadas por una talla del Cristo Redentor y el icono o la identificación que este lugar tiene acá, en donde se muestra pues una familia conformada por padre, madre y sus hijos, niña y niño, que representan justamente lo ocurrido acá en la zona del caserío El Mozote. Mientras recorremos todo a detalle este monumento erigido en víctimas de todas las personas que perdieron la vida en la Guerra Civil Salvadoreña, vamos a hablar también del juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que posterior a realizar todas las investigaciones y llevar este juicio a nivel internacional luego de ser instaurada la ley de amnistía general, la Corte indica que el Estado salvadoreño deberá realizar las siguientes acciones: el pago de $35,000 por cada una de las víctimas del asesinato extrajudicial, el pago de $20,000 a las víctimas sobrevivientes, el pago de $10,000 a las demás familias de las víctimas ejecutadas, el pago de 20.837.95 en concepto de reintegro de los gastos que las familias del Mozote realizaron para llevar
la representación jurídica al proceso internacional. El pago de $120,000 a la tutela legal del arzobispado en concepto de representación jurídica, investigación de campo, realizada desde el año 1990 y adicional $97,000 por gastos futuros. Y, por último, el pago de $95,867.11 al Centro de la Justicia del Derecho Internacional por gastos de representación de las víctimas. Esto solamente en concepto monetario. Exactamente. Estamos hablando de un proceso judicial que inicia el 30 de octubre de 1990, en el cual la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, liderada por la doctora María Julia Hernández, que de Dios goce, presentan el caso de la masacre del Mozote ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es ahí donde inicia como este proceso de, judicial e internacional que de alguna manera se ve entrampado en 1993 con la instauración de la ley de amnistía. No es hasta 2012, o sea, el proceso continúa fuera de El Salvador, el proceso judicial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos continúa hasta llegar a la sentencia que Omar estaba mencionando, que data del 25 de octubre de 2012, en la cual realiza estas indicaciones que son como para reinstauración económica de víctimas y de involucrados en todo este proceso judicial. Sin embargo, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos decreta y sentencia en este mismo documento que el Estado debe continuar con la plena puesta en funcionamiento del Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante la masacre del Mozote. Que el Estado debe, en un plazo razonable, iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente sentencia. El Estado deberá asegurar que la Ley de Amnistía General para la consolidación de la paz no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso, ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas durante el conflicto armado de El Salvador. El Estado debe, en un plazo razonable, investigar por medio de las instituciones públicas competentes la conducta de los funcionarios que obstaculizaron la investigación y permitieron que permaneciera en la impunidad y, luego de un debido proceso, aplicar, si es el caso, las sanciones administrativas disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables. El Estado debe llevar a cabo un levantamiento de la información disponible sobre posibles sitios de inhumación o entierro, a los cuales se deberá proteger para su preservación, a fin de que se inicien de manera sistemática y rigurosa, con los recursos humanos y económicos adecuados, las exhumaciones, identificación y, en su caso, entrega de los restos de las personas ejecutadas a sus familiares. El Estado debe implementar un programa de desarrollo a favor de las comunidades del caserío El Mozote, Cantón La Joya, de los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo y del Cantón Cerro Pando. El Estado debe implementar un programa de atención y tratamiento integral de la salud física, psíquica y psicosocial con carácter permanente a los familiares de las víctimas. El Estado debe realizar un documental sobre los graves hechos cometidos en las masacres del Mozote y lugares aledaños. El Estado debe implementar un programa o curso permanente y obligatorio sobre derechos humanos, incluyendo la perspectiva de género y niñez, dirigido a todos los niveles. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en la presente sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales por los actos realizados por la Fuerza Armada tutelados, ocultos y protegidos por el gobierno de la República de El Salvador desde la fecha de la matanza hasta la firma de los acuerdos de paz.
Y con tal motivo, la sentencia dicta la culpabilidad del gobierno salvadoreño en ocultar, tutelar y proteger a la Fuerza Armada salvadoreña contra la vida de todas estas personas asesinadas y contra este crimen de lesa humanidad. Exactamente. Todas estas disposiciones fueron realizadas dentro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, el día 25 de octubre del 2012. Exactamente. Y a partir de ese momento empieza una cantidad de acciones que van como parte del cumplimiento de estas acciones. Previo a la sentencia, el presidente de la República, Mauricio Funes, en la celebración del 20º aniversario de la firma de los acuerdos de paz, reconoce que el gobierno de la República de El Salvador, por medio de su Fuerza Armada, fue el causante de la masacre y las violaciones de los derechos humanos contra la población civil. Esto fue una acción que se toma previo a la sentencia que dicta la Corte Interamericana. En julio de 2016, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña declara inconstitucional la ley de amnistía y por tanto se deroga la ley y el magistrado Jorge Guzmán reabre el caso de la masacre y se convierte en el juez a cargo. La Corte solicita al Estado el restablecimiento y la difusión de la verdad histórica, que es todo lo que se está realizando. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén cumple también con la sentencia al crear el documental El Mozote Nunca Más, difundido por medios nacionales y que actualmente se encuentra publicado en la página de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República para que usted lo pueda observar. Del mismo modo, el presidente de la República actual, Nayib Bukele Ortiz, como parte de los trabajos que se realizan y el cumplimiento de la sentencia, el 25 de septiembre de 2020 indica que dentro de los archivos militares no se encuentra información en los archivos militares de la Fuerza Armada que posiblemente fueron eliminados por gobiernos anteriores, y únicamente se hace una entrega en casa presidencial de documentación que se logró encontrar o lo poco que se pudo encontrar y se mantiene bajo el custodio del gobierno de El Salvador. Asimismo, la Dirección de Obras Municipales se encuentra realizando una serie de mejoras en los lugares aledaños en los cuales mostramos al inicio de este video, para resarcir de cierta manera y cumplir también la judicialización y la instrucción realizada por la Corte Internacional. Así también, dentro de estos trabajos que se realizan de manera general en el caserío, los mismos pobladores solicitaron a la Dirección de Obras Municipales que el espacio donde se encuentran enterrados todavía los cuerpos de las personas no sean tocados para mantener el respeto y el origen de oración de ese lugar. Exactamente, así que con esto concluimos nuestra breve caminata documental de memoria histórica en la zona del caserío El Mozote. Muchas gracias por vernos y no olvide documentarse sobre este evento que también es parte de la historia salvadoreña y que no debemos olvidar. Muchas gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima.